Hola amigos, hoy nos dirigimos a una ciudad más de la ruta turística El Anillo de Oro, llamada Переславль-Залесский. Para llegar en transporte público hay dos opciones, ir en bus o ir en un tren especial que opera solo los días festivos o los fines de la semana. Es que en Переславль hay vías de ferrocarril, pero están sin electrificar. Por eso no es un tren común, sino un así llamado ferrobús, una cosa bien curiosa. Va desde Moscú hasta donde acabe la línea electrificada y luego se convierte en un tipo de autobús que va por los rieles usando el diésel de combustible. La ciudad tiene casi 40.000 habitantes y es muy antigua, fundada en 1152 por Yuri Dolgoruki, el mismo príncipe que se considera el fundador de Moscú. Su apodo se traduce como el del brazo largo, no por sus peculiaridades anatómicas, sino por el gran deseo de gobernar varias tierras, hasta alejadas, o sea, por su alcance en el sentido figurado. En aquellos tiempos era una de las ciudades más grandes de Rusia. Aquí nació Alejandro Nevsky, del que ya hablamos un poco en el vídeo del metro. Os dejo el enlace para verlo aquí abajo en la descripción. A lo largo de su historia, Pereslавль fue la capital del Principado ruso del Noroeste. Luego se unió a Moscú y actualmente pertenece a la región de Yaroslavl. La vida de la ciudad siempre ha estado vinculada a su posición a orillas del lago Plisheva. Es el segundo lago más grande de la región de Yaroslavl, con la superficie de 52 kilómetros cuadrados. Tiene la forma redonda y es muy bonito. A pesar de que el fondo alcanza los 25 metros de profundidad, la entrada al agua por un lado es muy suave. El fondo es arenoso, el agua limpia, lo que atrae a muchos para bañarse. Debo avisar que la mayor parte del vídeo fue grabada en agosto o septiembre, cuando florecen las algas, así que el agua no es transparente en estas imágenes. Lo único es que es imposible bucear. Una vez con unos amigos logramos sumergirnos hasta los hombros, pero para ello tuvimos que andar casi a la mitad del lago. Era una sensación súper rara de estar en medio de un cuerpo acuático tan grande, casi sin poder divisar los detalles de la orilla. Ya no había gente alrededor porque tardamos un buen rato en llegar hasta ahí. Suelo bañarme aquí, al igual que toda la gente, con el agua hasta la cintura, porque así ya se puede nadar. Toda una maravilla para los niños o para los que tienen miedo de la profundidad. Hay muchos peces alrededor. Si estás quieto, se te acercan y pican en las piernas, lo que hace cosquillas. Por poca profundidad en esta zona, el agua se calienta muy rápido, y el lago Plisheva es una respuesta a la pregunta ¿dónde nadar si no hay mar? Lo único es que no podemos hacerlo en agosto. Los que habéis visto mis vídeos de Mariel y Tartaristán ya sabéis que en esta época el agua florece. En el lago habitan varias especies de peces, entre ellos el pez Ryapushka de Pereslавль. Es de la familia de los corrígonos y es el endémico de este lago, o sea, que es su único hábitat. A lo largo de la historia se pescaba esta especie en cantidades enormes y hasta se llevaba para la corte de los zares. No solo por esta razón, sino por otras más, actualmente el pez está en peligro de extinción y en la lista roja de Rusia. Hasta podemos ver dos representantes de la especie en la bandera y el escudo de la región. Obviamente está prohibida la pesca de él, pero además se toman otras medidas para proteger el ecosistema del lago. Todo el lago y los alrededores forman un espacio protegido del Parque Nacional del Lago Plisheva. Además de los peces, hay otras especies protegidas de aves y animales. En algunos lugares del parque solo se puede entrar solicitando un permiso especial. Está prohibido salir al lago en lanchas a motor. En la época de la reproducción de los peces está totalmente prohibido. En otras épocas es muy popular pasear en lancha de remos, con motores eléctricos o pedales y tablas de pala. Yo me di un paseo en un catamarán eléctrico que apenas alcanza los 6 km por hora,
lo que para mí era una ventaja. No hace ningún ruido al moverse y es súper fácil de manejar, solo con una palanca. El dueño me explicó que tarda en cargarse la batería unas 5 horas. Hay muchos puestos de alquiler por todo el río que desemboca en el lago. El lago Pleshiva jugó un papel importantísimo en la historia de Rusia. Justo aquí, el futuro emperador Pedro I decidió construir su primera flota. Estamos hablando del siglo XVII. Tras haber encontrado en Moscú un bote antiguo extranjero, se le ocurrió construir los barcos en Rusia, pero los ríos de Moscú le parecían demasiado pequeños. Al ver una vez las dimensiones del lago Pleshiva, el futuro zar se quedó impactado y con la ayuda de un experto holandés organizaron un astillero, donde construyeron las primeras embarcaciones. Pedro no despreciaba el trabajo y él mismo ayudaba en la obra de carpintero. Se celebraron las primeras maniobras de las fragatas en el lago. Esta flota se conoce como la flota de juguete. Además, Pedro desde niño tenía las así llamadas tropas de juguete, cuya intención era que las aficiones del joven zar se transformaran en un juego más o menos organizado. Aquellos juegos del joven zar no se tomaban en serio. ¿Quiénes iban a saber que en unos años la flota de juguete se transformaría en la primera armada de Rusia? Pedro fundaría la ciudad de ensueño y la futura capital San Petersburgo, y se convertiría en el primer emperador de Rusia, apodado Pedro el Grande. De la flota de juguete se conserva solo un bote llamado Fortuna, que podemos ver en el edificio del Museo del Bote. En el territorio hay otros edificios, como este Palacio Blanco, que fueron construidos ya mucho más tarde. Ahora es un museo donde se exponen todas las cosas relacionadas con la estancia de Pedro en Pereslavl, desde los fragmentos de los barcos hasta las ventanas antiguas de Mica. La obra de Pedro sigue viva en varias ciudades de Rusia, donde hay enormes astilleros de construcción de buques. Solo por mencionar uno de los astilleros más antiguos, el astillero del Báltico en San Petersburgo, el único lugar donde actualmente se construyen los enormes rompehielos nucleares, que abren paso a los barcos entre los hielos del Ártico. Si ya habéis visto hasta este momento, recomiendo que os suscribáis al canal para no perder los viajes siguientes. Así me ayudáis mucho en mi trabajo y nosotros continuamos. Ahora vamos al centro de la ciudad. Estamos en la Plaza Roja. Sí, aquí también hay una, no solo en Moscú. Hay unas iglesias muy antiguas. Por ejemplo, esta fue fundada en el año 1152. Está aquí el monumento de Alejandro Nevsky. Ya sabemos que nació aquí, en Pereslavl. Aquí cerca podemos subir a la muralla de tierra que rodea el centro de la ciudad. En la antigüedad, encima había una fortaleza de madera, que era una de las más grandes de Rusia de aquellos tiempos. Para hacer esta fortaleza de tierra se puso una estructura de troncos de los árboles, encima de los cuales ya se echaba tierra. La muralla estaba rodeada de agua. Da gusto pasear por la calle central, llena de los edificios antiguos. Aquí mismo se encuentran la mayoría de las cafeterías y restaurantes. Entre ellos se encuentran los establecimientos muy modernos. La gente descansa en el paseo fluvial con bancos y columpios. Es famosa aquí esta escultura de un elefante de color rosa. En Pereslavl hay varios monasterios. Este es el monasterio y museo Goretsky, donde podemos pasear por el territorio lleno de manzanos, subir a la muralla y visitar un pequeño mirador, desde donde se abren los panoramas de la ciudad. Este es el monasterio Nikitsky, rodeado por una preciosa muralla. Los hay unos más y sorprende la cantidad para una ciudad que no es muy grande. Pereslavl-Zalesky estaba rodeada por los ferrocarriles de vía estrecha. Antes estas vías se usaban en la extracción de la turba,
Luego fueron desmontadas y se conservaron solo fragmentos. Las compraron unos entusiastas que decidieron convertirlos en los museos de los trenes de las vías estrechas. Ahora vamos a uno que se llama cuco. Así se llamaban las vías estrechas, porque el sonido producido por la locomotora se parecía al canto del cuco. Aquí se exponen muchas piezas, las restauradas en los hangares y otras al aire libre. Muchas padecen de corrosión por falta de financiación. Aquí hay una atracción. Se puede montar en una dresina por las vías de 1 kilómetro de largo, que son el fragmento auténtico de las vías antiguas que os lleva a los interiores del bosque del Parque Nacional Pliševa. Es fácil de manejar. Después de hacer un buen ejercicio para subir el montículo, os espera una bajada a toda velocidad. Aquí hay una tienda de recuerdos, también ubicada en un vagón de tren. El lugar siguiente que vamos a visitar es el Jardín Botánico. Lleva el nombre de Jaritonov, su creador e ingeniero forestal soviético. El jardín es muy grande, y su fin desde el principio era cultivar, aclimatizar e introducir varias plantas en la región de Yaroslavl. Por ejemplo, estos árboles enormes, el nogal manchuriano. El nogal común no crece en estas latitudes del norte, pero el manchuriano se siente de maravilla y da nueces. Aquí hay exposiciones dedicadas a las plantas de varios continentes. La huerta del boticario. Un jardín japonés y muchas esculturas de los personajes de los cuentos para el disfrute de los peques. Ya hemos mencionado los monasterios ortodoxos e iglesias de Perezlavl, pero aquí también se encuentra un objeto sagrado de la Rusia pagana. Se llama la piedra azul porque adquiere este color al mojarse con la lluvia. Pesa cerca de 12 toneladas. En la antigüedad era el objeto del culto de las tribus paganas que habitaban a orillas del lago Pliševa. Con la llegada del cristianismo trataron de luchar contra el ídolo, cubriéndolo con tierra, pero finalmente el viento y el agua hacían su trabajo y la piedra resurgía. Hay gente que hasta hoy día viene a pedirle un deseo a la piedra y pone encima pequeños obsequios o comida para agasajarla. Hace poco han construido los senderos de madera. Actualmente para entrar hay que pagar una taza del Parque Nacional Pliševa. Cerca de la Piedra Azul se encuentra la montaña de Alejandro, que más bien es una colina de 170 metros de altura sobre el nivel del mar. Aquí en la cima las tribus paganas también celebraban sus ritos. Luego fue fundado aquí un monasterio ortodoxo, del que solo se encontraron unos restos. Además, los arqueólogos descubrieron que la colina es de procedencia artificial. Os recomiendo subir a la cima. Se le reconoce fácilmente por una cruz. Desde ahí se ofrecen preciosas vistas al lago Pliševa. Aquí cerca, en la antigüedad, se encontraba el pueblo llamado Kleshen, de las tribus que habían habitado aquí antes de que se fundara Perezlavl. De este pueblo se conserva un terraplén, al que también se puede subir. En Perezlavl-Zaleski se encuentra un club de aerostación. No solo se puede montar en globo para disfrutar de las vistas desde lo alto, sino que también organiza los festivales, cuando muchos globos coloridos se alzan al cielo a la vez, lo que reúne a muchos espectadores. Otra atracción natural es la fuente Grimach, o la fuente sonora. Realmente hace ruido como una pequeña cascada. De este lugar bebían el agua potable los primeros constructores de barcos, encabezados por Pedro I. El color amarillento se debe al contenido de hierro elevado. Estamos en el Parque de los Veteranos, un conjunto memorial dedicado a la contribución de la ciudad en la Gran Guerra Patria. Aquí hay monumentos a los guardafronteras y paracaidistas.
se exponen ejemplos de los coches y aviones militares, los tanques, barcos, helicópteros y camiones antiguos de bomberos, de la estación de bomberos de la ciudad. Aquí empieza el sendero ecológico que se llama Visitando a la Garza Real, situado en el Parque Nacional del Lago Pliševa. En esta zona habitan más de 50 especies de aves, incluso la protagonista, que viene acá en primavera y se queda hasta el otoño, cuando emprende un viaje de migración para invernar en otro lugar más caluroso. Es un ave muy grande, su cuerpo es casi de 1 metro de longitud y la envergadura de alas entre 1,50 m y 2 metros. Las vi varias veces en esta región. Hay muchos carteles informativos, códigos para descargar el audioguía o escuchar las voces de las aves, un mirador a la altura de un nido de la garza. Estamos a principios de septiembre, las hojas de los árboles ya empiezan a cambiar de color. Cuando los árboles se ponen coloridos y sobre todo si hace sol, se dice que son los días del otoño dorado. En Pereslava-Zaleski hay un montón de varios museos pequeños para cualquier gusto, como los museos de las planchas, de diseño campesino, de la medicina, de la radio, de las máquinas de coser y otros. Estamos en el conjunto que se llama el Parque Ruso. Es moderno, pero imita los motivos tradicionales rusos. En el territorio hay una exposición de los ornamentos artesanos típicos para diferentes regiones de Rusia. Carteles informativos con las letras del alfabeto cirílico, encontradas en algunas escrituras con decoración abundante. Exposición de los trajes a la moda del siglo XIX. Casas pintadas por dentro. Se exponen los marcos tradicionales de madera para las ventanas. Y algunos ejemplos de la artesanía, como esta vajilla de colores blanco y azul. Aquí hay un museo bastante interesante de lo que inventaron los rusos a lo largo de la historia. Aquí hay inventos de cualquier rama de la ciencia, desde la aeronáutica, los descubrimientos geográficos, la radio, telefonía y computación, medicina. Por ejemplo, aquí nos hablan de Pirogov, que empezó a aplicar la anestesia general en las operaciones y se considera el fundador de la escuela anestética rusa. Hasta los inventos como el mundialmente famoso juego Tetris, en el cual el jugador debe completar la línea horizontal moviendo las piezas que caen, evitando su amontonamiento. Aquí hasta nos cuentan la historia de cómo el escritor Nabokov propuso utilizar el signo de los paréntesis para expresar la sonrisa con el signo tipográfico, o sea, un emoticono textual. Si alguna de las cosas se inventaba al mismo tiempo en Rusia y, por ejemplo, en el Occidente, también se da la información de los inventores extranjeros. Además, aquí hay un museo de los refranes y sabiduría popular, donde están explicadas e ilustradas algunas frases. Mide 7 veces, corta una. Significa que hay que reflexionar bien las cosas importantes antes de hacerlas. El análogo sería, antes de que te cases, mira bien lo que haces. Al aire libre se exponen muchas figuras de madera que representan a los personajes folclóricos o de los cuentos rusos populares. Como siempre, hablaremos un poco de los recuerdos. Además de las tiendas, los podéis comprar en la feria del fin de semana. Esta vez se celebra en la Plaza Roja. Aquí hay de todo, desde juguetes hasta los embutidos y quesos de producción local.
En las tiendas se venden los пряник de Переславль, el dulce típico a base de la masa con especias. Aquí en lugar de azúcar añaden miel y lleva el relleno de ciruelas o dátiles. Hay varios restaurantes que ofrecen los platos de la cocina rusa. Es la famosa sopa borsch de remolacha. Bueno, ya hemos visto lo suficiente y es la hora de despedirnos. Muchas gracias por acompañarme en el paseo y nos vemos muy pronto en otro rincón de Rusia.